Queremos construir una nueva Colombia. Empezó la odisea para el gobierno ecuatoriano. ¿A quién de la plata mendiga para que le devuelvan un centavo? Ellos le ganaron al pesimismo, pero no pudieron vencer a la muerte. Estas imágenes siguen estremeciendo al mundo. Se llama masacre, porque no quieren ver a nadie vivo. Simplemente no debió estar en la armada del momento de la situación. El Ecuador está más unido, optimista y soberano que nunca. Y seguiremos informando de verdad. La revolución ciudadana avanza. ¿Cómo están, amigos televidentes? Gracias por sus comentarios y sugerencias a este espacio que busca impedir que el tiempo le pase factura a los hechos y simplemente se olviden. Bienvenidos, soy José Toledo. Secuestrados por las FARC, son liberados tras 10 años en cautiverio. La historia de la guerrilla colombiana y las escenas que estremecieron al mundo. Ingrid Betancourt, un ícono de la historia del grupo insurgente. ¿Las FARC está condenada a desaparecer? Analizaremos las implicaciones sociales y políticas de las últimas liberaciones. Esta semana fueron liberados los últimos 10 militares y policías secuestrados por las FARC. Pero, ¿qué son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Este grupo subversivo se originó en 1964 y atraviesa momentos difíciles según analistas políticos de Colombia. No se sabe cuál será el futuro del movimiento guerrillero. Este es un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Con sus respectivos uniformes, recorren cada una de las zonas no delimitadas. Los guerrilleros son entrenados y armados para la guerra. Aquí se aprecia el impresionante poder bélico. Fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y, según se ha dicho, cuentan con misiles tierra-aire capaces de derribar aviones. Estas son tomas reales de un enfrentamiento entre soldados del ejército y guerrilleros de las FARC. Esto sucede a diario en Colombia. Colombia ha ido acumulando grupos armados que han teñido de sangre al vecino país. Desde el día en que aparecieron estos enigmáticos avisos de prensa, empezó la violencia. El M-19 se hizo conocer en el mundo por la toma del Palacio de Justicia, hecho que terminó con la muerte de personas cuando el ejército decidió atacar con todo. El Palacio de Justicia quedó totalmente destruido. Después de años de continuos diálogos, el M-19 terminó entregando las armas. Pero eso no ha ocurrido con las FARC. De sus aparatos de guerra, en el acrecentamiento de su estrategia paramilitar, en el atizamiento de más violencia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, son el principal grupo guerrillero de dicho país y son consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Las FARC surgieron en 1964 como un grupo guerrillero marxista-leninista, con la misión de derrocar al gobierno de Colombia para imponer un régimen comunista en el país. Como un movimiento insurgente y terrorista, y aparentemente narcoterrorista. En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente colombiano Andrés Pastrana, se creó la zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendía en 40.000 kilómetros entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado. El proceso de paz duró entre 1998 y 2002,
Pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso, ya que el gobierno colombiano y las FARC se acusaron mutuamente de impedir el normal desarrollo del proceso. E inicia la implementación del Plan Patriota. Implicó la intensificación de la guerra contra las guerrillas, sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista. Por su parte, las FARC decidieron promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias deserciones e incautaciones del material logístico. En el 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno, Piedad Córdoba, como facilitadora para el acuerdo humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente, se autoriza también la participación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la facilitación. Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. La ofensiva militar emprendida por Uribe, apoyada por Estados Unidos, permitió el rescate de muchos territorios que ocupaba la guerrilla, devolver la tranquilidad en vastas zonas rurales y regresar a la seguridad en las carreteras. Si bien la guerra contra las FARC dio frutos internos para el país colombiano, también produjo la peor crisis con Ecuador y Venezuela, los aliados naturales del país. Yo no soy hombre de odios, asumo responsabilidades. He tenido una comunicación muy fluida con el presidente Chávez. Él sabe que yo de corazón tuve con él calidez y amistad. El pueblo colombiano vive una ligera sensación de alivio, luego de confirmarse la muerte del máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda. Para este grupo revolucionario, el mes de marzo ha sido calificado como Marzo Negro, al sufrir 3 bajas en tan solo un mes. Raúl Reyes, uno de los miembros del secretariado de las FARC, murió luego de un bombardeo en suelo ecuatoriano. Una semana después, Iván Ríos, otro miembro del secretariado, es asesinado por sus propios compañeros. Y el 26 de marzo muere el legendario Manuel Marulanda de un infarto cardíaco. El fin de este grupo revolucionario se ve cada vez más cerca por la muerte de Tiro Fijo y el debilitamiento interno de las FARC. Yo no creo que sea el fin de una guerra, de este conflicto armado, lo que sí es el fin de un mito. Y este fin del mito acaece en un momento de mucha debilidad para la FARC. Yo no creo que eso ponga rey ni quite rey. Lo que estoy convencido es que las FARC están debilitadas como consecuencia del problema de la lucha con el gobierno colombiano. Están muy debilitadas también por el contexto internacional, que si bien antes de cierta forma pues sí los recibía, permitía que vayan, que estén en un estado, sus dirigentes se reunieron y estuvieron en todo el mundo, en Europa, en América. Hoy en día están repudiados por todos y el que los consigue los entrega. Revivamos lo que viven los pueblos colombianos, sobre todo en el Putumayo, cuando los militares se enfrentan a las FARC. Tíralo. Cógelo. Portero, ¿quién lo tiene? ¡Porte! Acércate a ese lado, Con el palo. Este es el terror que se vive en el Putumayo. Tranquila, que nosotros vamos con él. Hágale, corra. Todos huyen del pueblo, recogiendo lo que alcanzan, dejando abandonados sus hogares y el esfuerzo de toda una vida. Madres desesperadas. Estos son los rostros de la guerra interna, una guerra entre los propios colombianos. Jorge, no te hombre. Vamos a ver qué pasa con algo. ¡El mortero! Vamos a ver qué pasa con los pirodos. No, está mal.
Y mientras las poblaciones cercanas al Putumayo quedan como pueblos fantasmas, los combates continúan. El caballito. ¿Dónde están? ¿De la casa? Sáqueme el herido. Heridos de un lado y del otro. Vamos, fresco. Sáquelo. ¡Allá la corra! Aquí se encontraron huellas de los combates. Ropa, botas, todo tirado. Del lado guerrillero también hubo bajas. Los guerrilleros de las FARC avanzan por la selva y los alrededores de los pueblos. Allí están también los paramilitares y los miembros del ejército colombiano. Estos sonidos ya son parte del paisaje, un contraste de la belleza del páramo con los muertos que yacen en medio camino. Son las víctimas de una guerra incomprensible para muchos. Como hemos visto, muchos de los miembros del secretariado interno del grupo guerrillero y el gobierno de Colombia están pendientes de lo que pueda ocurrir en adelante con la supervivencia de este movimiento insurgente. Nos vamos al corte, pero antes un personaje que dejó huellas como Bernardino Echeverría, cardenal de la Santa Iglesia Católica y autor del himno de la ciudad de Quito, que murió el 6 de abril del año 2000. Bernardino Echeverría nació en Cotacachi el 12 de noviembre de 1912. Su nombre de pila fue Carlos Guillermo Norato, que cambió al de Bernardino en la orden franciscana. El 4 de julio de 1937 recibió de manos del Monseñor Carlos María de la Torre, arzobispo de Quito, la ordenación sacerdotal. Elegido provincial de la orden franciscana, entregó todo su dinamismo y creatividad en lograr obras sociales y religiosas en bien del pueblo. Méritos más allá de suficientes para ser designado el primer obispo de Ambato por el Papa Pío XII a raíz del terremoto del 5 de agosto de 1949. Fue consagrado obispo en la iglesia de San Francisco el 4 de diciembre de 1949. El 10 de diciembre del mismo año tomó posesión canónica de la diócesis de Ambato. Bernardino Echeverría Ruiz fue designado por el Papa Juan Pablo II cardenal de la Santa Iglesia Católica. Fue autor del himno de la ciudad de Quito, fundador de la editorial Fray Yodoco Rick, la revista Paz y Bien y Ecuador Franciscano. Bernardino Echeverría murió el 6 de abril de 2000. Este es un hecho que dejó huellas.